Hola a todos, bienvenidos a Camino a Betania, el podcast de Proyecto Esther. Hoy finalizamos abril y finalizamos con nuestro estudio acerca de Segunda de Corintios y el próximo mes estaremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bueno, cuando Pablo exhorta a los creyentes de Corinto a dar generosamente, es consciente de que primero debe tratar una preocupación muy humana en un mundo de recursos limitados. Si doy de forma como Pablo me dice, puede que no haya suficiente para mis propias necesidades. Entonces Pablo, por medio de una metáfora agrícola, les asegura que las cosas funcionan muy diferente en la economía de Dios. Él ya se había referido a un principio del libro de Proverbios, señalando que el que siembra escasamente también segará. Según de Corintios 9:6 lo comparamos con Proverbios 11:24 al 25. Y Pablo cita la versión griega de Proverbios 22:8, que Dios ama al dador alegre. A partir de esto, él concluye la promesa de que para el que da generosamente, Dios traerá toda clase de bendiciones en abundancia. En los siguientes 2 versículos de este capítulo 9, Pablo les asegura a los corintios que los que siembran o esparcen generosamente para el pobre, el Señor le proveerá la semilla suficiente para esa siembra y para el pan para sus propias necesidades. Él lo recalca cuando dice: seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, una promesa que abarca y va más allá de las bendiciones materiales. Y aquí hay que aclarar mucho este punto, porque creo que muchas veces nos detenemos de aportar a la obra de Dios pensando en que, bueno, esta semana tengo que pagar la renta y estoy como que muy justo con esto, pero al mismo tiempo se presenta una necesidad, puede ser en la iglesia, otra persona, y en el corazón sentimos el deseo de aportar, pero al mismo tiempo nuestra mente nos dice: si hago esto, yo me voy a quedar sin nada. Entonces, aquí lo que Pablo nos quiere hablar y lo que está hablando claramente de generosidad y bendición material. Debemos ser cuidadosos de no convertir la seguridad de la provisión de Dios en una expectativa de que seremos ricos, porque Dios no es un sistema de pirámide. La abundancia de la que Pablo habla se refiere a tener suficiente de todo, no de hacerse rico. El llamado evangelio de la prosperidad malinterpreta profundamente pasajes como este, porque seguir a Cristo no es un método para ganar dinero, y Pablo se esfuerza por dejarlo claro a lo largo de la carta. Segunda de Corintios 10 al 13 constituye la tercera sección de la carta. Las partes más relevantes para el trabajo están en los capítulos 10 y 11, que expanden el estudio que comenzó en el capítulo 5 sobre el desempeño en nuestro trabajo secular. Aquí Pablo está defendiéndose de los ataques de algunas personas a las que llama superapóstoles. En 2 Corintios 11:5, al hacerlo, presenta conceptos específicos que se aplican directamente a la evaluación del desempeño de la persona, de un hijo de Dios, en su trabajo secular. Los falsos superapóstoles habían estado criticando a Pablo por no estar a la altura de ellos en términos de elocuencia, carisma personal y evidencia de señales y maravillas. Naturalmente, esos estándares no eran más que descripciones de ellos mismos y su ministerio. Pablo señala el juego absurdo que están jugando las personas que juzgan comparando a otros consigo mismos. Siempre van a estar insatisfechas. Pablo se rehúsa a cooperar con un sistema tan egoísta en lo que concierne, como ya habíamos explicado en 1 Corintios 4, que el único juicio y por tanto la única recomendación que los hijos de Dios debemos de tener siempre pendiente y darle mucha importancia es el juicio del Señor Jesús. Entonces, las circunstancias particulares que llevaron a Pablo a escribir 2 de Corintios dieron como resultado una carta con muchas lecciones importantes para el trabajo secular, los trabajadores y los lugares de trabajo. Pablo enfatiza repetidamente la importancia de la transparencia y la integridad, y además exhorta a los lectores a que inviertan en relaciones buenas y de gozo en el trabajo, y que busquen la reconciliación cuando las relaciones están rotas. Él mide el trabajo piadoso en términos de servicio, liderazgo, humildad, generosidad y la reputación que ganamos por medio de nuestras acciones. También argumenta que el desempeño, la rendición de cuentas y el cumplimiento oportuno de las obligaciones son deberes esenciales de los hijos de Dios en el trabajo. Establece los estándares de la evaluación del desempeño imparcial.
explora las oportunidades y los retos de trabajar con no creyentes y nos exhorta a que usemos las riquezas que ganamos en nuestro trabajo para el bien de la comunidad, incluso al punto de hacer uso igualitario de estas para el beneficio de otros, así como lo hacemos para nuestro propio beneficio. Nos asegura que al hacerlo incrementamos, no disminuimos nuestra propia seguridad financiera, porque llegamos a depender del poder de Dios y no de nuestra propia debilidad. Así que pienso que estas 4 últimas cartas, 9, 10, 11, 12 y 13, 5, son extremadamente retadoras, porque dice que servir a otros, incluso al punto del sufrimiento, es la forma en que podemos ser eficaces en la economía de Dios, así como Jesús mismo logró nuestra salvación por medio de su sufrimiento en la cruz. Aunque se queda corto ante la perfección divina de Jesús, Pablo está dispuesto a vivir su vida como un libro abierto, un ejemplo de cómo la fuerza de Dios vence la debilidad humana. Debido a su transparencia, Pablo es creíble cuando afirma que trabajar de acuerdo con los caminos, propósitos y valores de Dios es realmente el camino para tener una vida más plena. Él nos comunica lo que el mismo Señor Jesús dice: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, según de Corintios 12:9. Esta advertencia es tan importante para nuestro trabajo en la actualidad como lo era para los corintios. Entonces, creo que nosotras, la mayoría de ustedes, desarrollan un trabajo secular de una forma u otra. Incluso las madres, las personas que nos dedicamos al hogar, tenemos un trabajo que es de mucho valor. Y creo que cuando yo saco mi mirada de que el trabajo que realice lo debo hacer como para Dios y no como para los hombres, pierdo un poco el norte y entonces no realizo ese trabajo, esa misión que tengo con amor, con integridad, con respeto, sino que incluso hay muchas personas que se dedican al hogar y hay una amargura en su corazón, una frustración, porque no valoran el hecho de estar criando a sus hijos en el temor de Dios, en una seguridad, no solamente en el hogar, sino con la confianza de que tú estás criando personas que van a ser también parte del pueblo de Dios. Y yo creo que esa debe ser la visión de todas las madres: criar hijos para Dios, no para el mundo. Entonces tal vez el mundo y las personas tienen una visión del éxito. Incluso quiero hablar y confesarles de que yo la mayor parte de mi vida menosprecié el trabajo del hogar y pensaba yo que era como lo más bajo que una persona podía llegar a hacer, tener que dedicarse a un hogar, tener que atender a un hombre. Pero a riesgo de sonar machista y que mucha gente se ofenda, yo pienso que la labor del hogar, el ser ama de casa, es un regalo, una bendición y un privilegio que muchas personas no tienen. Hay mujeres que tienen que salir a trabajar y dejar a sus hijos con otras personas y dejar esa responsabilidad tan crucial y tan importante en manos de otros, cuando Dios nos está dando la oportunidad, la bendición de asumir ese liderazgo y esa responsabilidad en casa. Yo valoro mucho el hecho de criar a mi hijo en casa. Y mi deseo es educarlo también en casa hasta cierto punto. Como muchas saben, mi profesión de base es la docencia. Independientemente de eso, yo trabajé muchos años en colegios y sé que a veces como que todo lo que se enseña no prepara para la vida a un niño. Y también estamos en un lugar y en un punto de la historia donde los estándares de las escuelas no se adaptan mucho a los estándares del pueblo de Dios. Y más que tener miedo a que le pase algo, a que le enseñen algo en que tal vez yo no esté de acuerdo, es el hecho de preparar a los hijos para la vida eterna. Eso para mí es una bendición. Para mí es un privilegio poder estar en casa, porque mi esposo está trabajando para proveer todo lo necesario y yo valoro mucho eso, y por lo tanto lo que hago en casa para mí es algo muy importante, aunque en ocasiones es retador, en ocasiones pareciera que es un trabajo que no es valorado. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para Dios. Igual tú como hombre proveedor a veces sentirás frustración o sentirás que nada de lo que haces está valiendo la pena. Pero pienso que si nos unimos todos y ponemos la mirada en que lo que hacemos es para Dios, la perspectiva de nuestra vida y de quién demandamos aplausos y seguridad,
no va a estar sobre nuestra pareja, sino sobre Dios, y es muy diferente. Entonces, como finalmente es tener muy en cuenta que, como dice Pablo, a Dios les manifiesto lo que somos, en lo más íntimo, en lo más profundo, las cosas que callamos, lo que no decimos. Y a veces olvidamos, no que Dios está ahí para juzgarnos, sino que Él conoce todo lo que somos y no podemos ocultarle nada. A veces hay frustraciones, tristezas en nuestro corazón, como si Dios no se diera cuenta de que existen, y actuamos de manera que podemos lastimar a las personas más cercanas a nosotros. Ahora, las personas que desarrollan su trabajo fuera de casa, que están ejerciendo su profesión o están trabajando en lo que pueda trabajar ahorita mismo, hay una responsabilidad muy grande con respecto al reino de Dios en ese trabajo que hacemos. Vamos a dejar huellas imborrables en las personas, positivas o negativamente. Si yo muestro a Cristo, sé que voy a impactar la vida de las personas, así las personas nos entreguen al Evangelio, pero algo positivo debo dejar en su vida. Quiero hoy dejarte como reflexión el hecho de que analices cómo te desarrollas en el rol que Dios te ha permitido estar en este momento de tu historia y en este momento de tu vida, para que podamos como que hacer una retrospección, un análisis de nuestro desempeño y mejorarlo, no para los demás, sino para sentirme bien conmigo misma y con Dios. Deseo que el Señor Jesús te bendiga, que abril haya sido un mes de mucha bendición, y nos encontramos la próxima semana con el estudio del primer y segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente.